Te voy a invitar que te pongas de pie. Me imagino que ya la mayoría se saludaron, ya no vamos a dar el tiempo para hacer eso, ya platicaron, ya conversaron. Ahora quiero recordarte que estamos aquí para cantarle a Dios, es una de las cosas que hacemos. Queremos cantarle a Dios y sobre todo cantarle con su palabra. De eso se ha tratado los salmos. Hemos mirado hace unas ya semanas o ya más de un mes, 2 meses, una pequeña serie acerca de los salmos, y quiero recordarte lo que dice el Salmo 103, versículo 1. Si puedes ir a tu Biblia, Salmo 103, versículo 1. Mira lo que dice el rey David a sí mismo. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. Entonces, hermano, dile a tu propia alma, ¿verdad? Bendice al Señor. Padre, te damos las gracias en esta mañana. Gracias por tu pueblo, Señor. Gracias porque tu congregación se ha dispuesto esta mañana a venir a cantarte. Señor, queremos cantarte en esta mañana tu palabra. Señor, Colosenses nos invita, Señor, a que seamos llenos de la palabra. Colosenses también nos invita, Señor, a que nos exhortemos unos a otros con salmos y con cantos espirituales. Señor, que estos cantos en esta mañana puedan ser algo que esté en nuestra mente, en nuestro corazón, que se vaya con nosotros, que meditemos de día y de noche, Señor, en tu palabra. Ayúdanos a ser exhortados a través de estos cantos, a que podamos exhortarnos con nuestras propias palabras y con nuestras propias bocas, Señor. Te pedimos que tu pueblo, Señor, se disponga a cantar, Señor, con todas sus fuerzas, con toda su mente y con todo su corazón, porque sabemos que donde está tu pueblo, Señor, ahí estás tú, Señor, y derramas bendición y también derramas vida eterna, Señor, aquellos que escuchan la predicación del Evangelio. Disponemos nuestra mente, nuestras vidas, reconociendo, Padre, que tú eres el Dios verdadero, que eres un Dios trino, que nuestro Señor Jesucristo, Señor, es una persona individual, Dios encarnado, y que se ha entregado por nuestros pecados, Señor, y que su vida justa ha sido puesta delante del Padre las 24 horas, Señor, en favor de nosotros, y que también la persona del Espíritu Santo está con nosotros, vive dentro de nosotros, y nos sigue moviendo para que sigamos creciendo en santidad. Gracias, Señor, por ser el Dios que eres, un solo Dios, una sola naturaleza, pero 3 personas. Te bendecimos. Amén.
glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
fuego. Y en su poder obramos, pues su promesa es fiel. Su amor nos ha guiado y nos guiará hasta Él. Cuán profundo y ancho es el inmenso amor de Cristo. Cuán seguro y fuerte es su inmenso y dulce amor. Cuán profundo y ancho es el inmenso amor de Cristo. Cuán seguro y fuerte es su inmenso y dulce amor. Cuán profundo y ancho es el inmenso amor de Cristo. Cuán seguro y fuerte es su inmenso y dulce amor. Pon tu mirada en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pon tu mirada en el hombre, verás su justicia y favor. En aquella cruz se entregó Jesús, nuestra deuda inmensa borró. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti.
dador de la salvación, de la vida y de todo lo que somos. En este día te damos gracias a ti, Señor Jesús. Te exaltamos. Buenos días, hermanos. Voy a dar gracias a Dios por su generosidad de ustedes. ¿Y por qué no me acompañan en el capítulo 4 de Filipenses? Quiero leer algo. Y voy a leer del capítulo 4, voy a leer el versículo 1, me voy a saltar al 4 hasta el 9. Dice, por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes son mi alegría y mi corona. Manténganse así firmes en el Señor. En el 4 dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos, que el Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido y recibido y oído y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. ¿Verdad? Vemos la gratitud de Pablo por la iglesia de Filipos y vamos a dar gracias a Dios por la oportunidad que nos da de participar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Padre Santo, por que tú eres un Dios proveedor, un Dios que suple todas las necesidades en nuestras vidas, Señor. Como creyentes, Señor, estamos agradecidos porque sabemos que todo lo que recibimos, Señor, es por la bendición tuya. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que han dispuesto su corazón, Señor, a traer una ofrenda, Padre Santo, a la iglesia, Señor, para el evangelio tuyo, para que la palabra tuya, Señor, siga extendiéndose. Quiero dar gracias por cada uno de ellos, Señor, por hacerlos buenos administradores, Señor, y por poner en ellos el deseo de poder participar en esto, Señor. Gracias por su generosidad. Te bendecimos, Señor, porque tú eres el que pone en nosotros ese deseo. Gracias, Señor, y estamos contentos por todas tus provisiones, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ahí atrás está la caja de las ofrendas y también lo pueden hacer en línea, ¿verdad? Es más práctico, pero los que gusten, la caja está atrás. Gracias. Vamos a dar algunos anuncios, si los pueden poner ahí arriba, ¿los tienen? Ok. Recordándoles, este próximo sábado tenemos día de trabajo, va a ser en este lugar, vamos a tumbar estas paredes, queremos que entre luz de aquella sección, va a quedar un poquito más amplio y creo que va a ser bueno y motivante para que nos animemos a invitar a más personas. El lunes va a venir un equipo que se va a encargar, hay una unidad de aire acondicionado aquí arriba, la van a colgar hacia arriba para que podamos tumbar esta pared porque es una pared de apoyo para una unidad de aire acondicionado. Al final, por favor, los hombres no se vayan, quisiera pedirles si me ayudan. Me pidieron en esta compañía que si podemos quitar 8 pies alrededor de la pared, o por lo menos del área donde va el aire acondicionado, que es esta área de aquí donde está la televisión. Quisiera pedirles si me ayudan rápido a quitar la televisión. No sé cómo se le llaman a estos cuadritos. Plafón. Queremos quitar de esos plafones para que quede abierto la estructura y sea más fácil para ellos. Fue lo único que me pidieron, entonces les pido a los hombres y por favor me ayudan. ¿Verdad que tenemos una escalera y lo podemos hacer rápido? Si quieren, antes de irnos rápido al convivio. Nuestros grupos los tenemos en 2 hogares. Estamos tratando de avanzar tecnológicamente para meter a las personas en los grupos. Pero les recuerdo que tenemos todos los martes de
de 7 a 8 de la noche. Tenemos 2 grupos en nuestra casa y en la casa de nuestra hermana Adelcina, todos los martes a las 7 de la noche. La próxima reunión de mujeres ya se aproxima, noviembre 4. Entonces, para que estén preparadas las mujeres, vengan preparadas, anoten la fecha, tienen su desayuno también, ya también se acerca. Por favor, inscríbanse con la hermana Leti. Les invito a que seamos responsables. Cuando se trata de responsabilidad, hermanos, ¿qué enseña la Biblia? Que tú sí sea sí y tú no sea no, ¿verdad? La Biblia no dice que digas no sé, no estoy seguro. ¿Qué dice? Que digas sí o no. Y cuando tú dices sí, que tú sí sea sí, y cuando dices no, que tú no sea no. Porque lo que es más de eso, ¿de dónde procede? De la influencia del diablo, ¿verdad? Porque terminamos a veces pecando, porque nos comprometemos a algo y no vamos. Entonces es importante que seamos de palabra. Si es no, y pues no llegues, ¿verdad? Porque dijiste que no. Y si es sí, pues llega porque dijiste que sí, ¿verdad? Es importante acerca de esto. Falsas enseñanzas, tenemos la clase todos los domingos a las 9 de la mañana. Hoy estuvimos hablando acerca del legalismo y el libertinaje y cuáles son las diferencias y qué tienen que ver con el evangelio verdadero. Creo que es el último. Creo que al final lo hacemos rápido. Vamos a hacer algo de la app. Ok. Quiero invitar a nuestro hermano Eddie. Te voy a pedir que pasemos. Ponte de pie, vamos a leer la escritura. Son 3 capítulos, no los vamos a leer los 3 porque no nos va a alcanzar el tiempo. Pasa aquí adelante, por favor. Nuestro hermano Eddie va a estar leyendo el capítulo 9 de Esdras y entonces vamos a seguir a la predicación de la palabra de Dios. Entonces pongan su Biblia en Esdras capítulo 9 y Eddie va a leer para nosotros. Buenos días, hermanos. Buenos días. Dios les bendiga a todos. En esta hermosa mañana le doy gracias a Dios por la oportunidad de compartir la palabra con ustedes. Vamos a estar leyendo en el libro de Esdras, el capítulo 9, versículo del 1 al 15. Oración de confesión de Esdras. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y las manos de los príncipes y de los gobernadores han sido las primeras en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de las prevaricaciones de los del cautiverio, mas yo estuve angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta el día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy en día. Y ahora, por un breve momento, han habido misericordias de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase en
remanente libre, y para daros un lugar seguro en nuestro santuario a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos, y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos has desamparado, nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos? Oh Dios nuestro, después de esto, porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra al cual entraréis para poseerla, tierra inmunda, es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por abominaciones de que le han llenado como de uno a otro extremo en su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz en su prosperidad, para que seáis fuerte y comáis el bien de la tierra, y les dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos has sobrevenido a causa de nuestras malas obras, a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades, y nos diste un remanente como este. Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. No, te inclinarás contra nosotros hasta consumirnos, sin que quedara remanente ni quien escape. Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como este día. Helos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Gracias, hermano. Puedes tomar asiento. Como te diste cuenta, si el capítulo 9 es largo, imagínate también el 8 y el 10. Quiero comenzar orando, y si por favor ahí me acompañas desde tu lugar, ¿verdad? Escuchando. Padre, gracias. Necesitamos de ti. Hemos venido a este lugar, Señor, a escuchar tu palabra. Hemos venido a arrepentirnos, Señor, de nuestro pecado. Hemos venido a querer cambiar. Hemos venido a escuchar tu palabra, Señor, con un deseo de quererla obedecer. Te pedimos, Señor, que lo que vamos a escuchar esta mañana, que tiene que ver con un avivamiento espiritual, que nos pueda motivar, que nos pueda no solo llamar la atención, pero que también pueda despertar en nuestra alma un deseo, Señor, de querer edificar tu casa, que es nuestra propia vida, el lugar donde vivimos, que es nuestra familia, Señor, y también la congregación, Señor, que es tu iglesia, la esposa de Cristo. Pedimos de tu intervención en esta mañana, pedimos que el Dios Trino, que tú eres, poderoso, glorioso, Señor, en todos tus atributos, que tú te manifiestes, Señor, para glorificar tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, este domingo vamos a estar resumiendo lo que es la carta de Esdras. Si haces memoria, nos tocaría el capítulo 8 de Esdras, y quiero cerrar desde el capítulo 8 hasta el capítulo 10. ¿Por qué no nos iríamos más lentamente en esta sección? Porque hay mucha repetición. Hay mucha repetición. Si recuerdas, en Esdras capítulo 1 sube un primer grupo.
Y desde el comienzo del capítulo 7 se nos ha dicho acerca de este segundo grupo que va a subir con Esdras como líder. Pero apenas hasta el comienzo del 8 es cuando apenas comienzan a subir. Y del versículo 1 hasta lo que es el versículo 14 tenemos la lista de los hombres que van a subir con este líder. ¿De qué te quiero hablar en esta mañana, hermanos? Te quiero hablar acerca de un avivamiento espiritual. Es una palabra que se ha hecho muy famosa, pero también que se ha entendido muy mal. La gente a veces está confundida con qué es un avivamiento espiritual. Ha habido muchos avivamientos espirituales en la historia. Algunos de ustedes los han escuchado, algunos no lo han escuchado. Pero regularmente la gente, cuando se refieren a un avivamiento espiritual, es donde mucha gente ha sido impactada de alguna manera. No todos los avivamientos que se reconocen como avivamientos han sido avivamientos bíblicos, ¿verdad? Pero como quiera, históricamente han sido reconocidos como avivamientos porque se han movido grandes masas de personas, ¿verdad? Que han sido impactadas por algo que a lo mejor sí tiene que ver con la palabra de Dios. Hay veces simplemente tiene que ver con algún líder que es un excelente líder muy motivacional y que también puede llegar a jalar grandes masas, ¿verdad? Algunos de los movimientos en la historia que se han dado tienen que ver mucho con grandes experiencias espirituales, ¿verdad? O emocionales o místicas, no sé cuál sería la mejor palabra para describirlos. Pero a través de Esdras capítulo 8 hasta Esdras capítulo 10 vamos a ver muchos puntos que nos ayudan a entender lo que es un verdadero avivamiento espiritual. O sea, cuando la vida de una persona está siendo transformada, cambiada para la gloria de Dios. Nota que en los primeros 12 versículos se mencionan todos los hijos de aquellas personas que pertenecían, ¿verdad?, a un clan y que eran reconocidos como cabezas de esos clanes. Y no todos los nombres que están ahí fueron los que subieron, pero te da una lista de personas para que sepas de dónde venía cada uno de estos personajes que subió. Lo interesante es que la palabra varones, si miras cada uno de los 12 versículos, al final de cada versículo vas a encontrar, y con él 300 varones, y con él 50 varones, y con él 70 varones. Y se suma una cantidad de más o menos más de 1500 hombres que suben con Esdras. Hermanos, para un avivamiento espiritual siempre ha sido necesario un líder que enseñe la palabra de Dios. ¿Recuerdas que en el capítulo 7, verla el capítulo 7 de Esdras, versículo 6? Esta es la descripción que se hace de Esdras. Este Esdras subió de Babilonia y era escriba experto en la ley de Moisés, que el Señor Dios de Israel le había dado. Entonces, ¿en qué era experto Esdras? En la ley de Dios, ¿verdad? Se sabía el Antiguo Testamento. Es más, tenía una copia del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la ley con él. Entonces, muy posiblemente, ¿verdad?, él se lo sabía a tal grado que aún se lo sabía de memoria. Pero no solo se lo sabía de memoria, hermanos, sabía interpretar. Sabía interpretar la ley para el tiempo en el que ellos estaban viviendo. Entonces, para un avivamiento espiritual conforme al corazón de Dios, hermanos, se necesita un líder que no solamente conozca la ley de Dios, la palabra de Dios, que la sepa interpretar. Miramos todo esto en cartas como Timoteo y Tito, ¿verdad? Cuando Pablo le habla a su discípulo Timoteo, que también es un pastor, ¿verdad? Le enseña que debe de trazar la palabra de Dios con rectitud. Hasta recuerdo que fue uno de los versículos que nos aprendimos en Fundamentos de la Fe, ¿lo recuerdan? Ojalá que se lo acuerden, ¿verdad? El versículo. Entonces, porque si esta persona no sabe la palabra de Dios, entonces se puede convertir en otro tipo de avivamiento, ¿verdad? Sí hay un avivamiento, pero ya se convirtió en otra cosa. No necesariamente es un avivamiento espiritual. Mira, ¿qué más sucedió? Versículo 15, dice Esdras 8:15. Y los reuní junto al río que corre a Jaba, donde acampamos 3 días. ¿Recuerdas cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto? ¿Verdad? Hacen algo similar, acampan a las afueras y se preparan antes de salir. Antes de hacer el viaje, ¿verdad? Esdras los saca aquí, ahora salen de Babilonia y hacen un campamento varios días fuera de Babilonia. Y ahí los detiene. Y se comienzan a preparar antes de hacer el viaje para poder subir.
Un avivamiento, hermano, no solamente necesita una persona que conozca la palabra y que la sepa interpretar bien, también se necesita, ¿verdad?, de un grupo de personas que se reúnan y que se junten con el propósito de querer agradar a Dios. Esto es algo que miras mucho en las Escrituras. Mira, ve por ejemplo a Hebreos 10:25. Hebreos 10:25. Y voy a leer por razones de tiempo. Bueno, y de hecho desde el 24, Hebreos 10, 24 y 25. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Tú miras en el Nuevo Testamento el mandamiento que no seamos como aquellos que tomamos la costumbre de ya no asistir a la congregación, ¿verdad? Porque regularmente los que están más conectados con la congregación serán aquellos hermanos que tendrán mayor oportunidad de ser avivados. Y los que se comienzan a apartar mucho de la congregación, ¿verdad?, de la vida de la iglesia, pues podrán estar avivados, pero será alguna otra cosa, ¿verdad? No lo que está sucediendo dentro de una congregación. Fíjate lo que estaba sucediendo. Ellos acamparon, ellos están preparando para el viaje. ¿Y qué fue lo que sucedió? Versículo 15, dice Esdras: y no hallé ninguno de los hijos de Leví. Ya tenían sacerdotes, pero curiosamente no había ninguno de los hijos de Leví. Y de la tribu de Leví fue donde Dios especificó que los servidores del templo, la tribu de Leví le fue dada a Aarón, el hermano de Moisés, ¿lo recuerdan? El primer sumo sacerdote, ¿verdad? ¿Quién fue? Aarón, el hermano de Moisés, en el tiempo del desierto. Y entonces la tribu de Leví se le dio a Aarón para que de allí escogiera hombres para que sirvieran en el templo. Miren, hermanos, yo quiero que entiendan esto y lo digo con mucho amor. Cuando los hombres, hermanos, no están despertando a querer tomar un liderazgo, por mucho que le queramos llamar avivamiento, no es avivamiento, es otra cosa. Pero cuando en una congregación los hombres están despertando a querer leer la palabra, a querer hacer algo con su familia, en la casa, cuando los hombres están queriendo poner su vida en servicio por la iglesia, por la familia y en favor del evangelio, es cuando comienzas a ver un avivamiento. Algo está pasando con esa persona. Y bíblicamente tú lo miras. Dios no está tratando de discriminar a la mujer, pero miras varones, levitas. Porque regularmente, hermanos, cuando el hombre se levantaba, la mujer y los niños seguían. Ese es como Dios diseñó. Si Dios fuera, hermanas, si Dios hubiera diseñado al revés, nosotros también nos sentiríamos un poco de repente medio molestos. Si Dios hubiera diseñado que la mujer fuera el líder y nosotros el que sigue, o la ayuda idónea, también nos sentiríamos a veces molestos, pero nos tocaría ser ayuda idónea, ¿verdad? Nos pareciera o nos molestara o lo entendiéramos bíblicamente y fuéramos responsables. Y hay veces yo creo que sí hay esta lucha, ¿verdad?, entre nosotros los hombres y las mujeres. Pero yo quiero que veas en la Biblia cómo Dios llama a los varones a que asuman su rol. Y Dios le exige mucho más al hombre. ¿Notas eso? Le exige mucho más al hombre. En el Antiguo Testamento Eva pecó primero y luego pecó Adán. Y Adán estaba ahí con Eva. Pero cuando se trató de rendir cuentas, ¿sabes a quién le pidió cuentas Dios? A él. En Romanos capítulo 5, cuando el apóstol Pablo habla acerca de por qué entró el pecado, dice que fue el hombre el que lo hizo entrar, no la mujer. Fue el hombre. Entonces es importante todo esto, ¿verdad? Mirar por qué es tan importante que el hombre entienda su rol. Porque, hermanas, hay veces nosotros los hombres, y lo reconozco, a veces somos muy pasivos. Es el pecado que muchos de nosotros los hombres arrastramos todo el tiempo detrás de nosotros, ¿verdad? El ser pasivos. ¿De qué me refiero a ser pasivos? Pasivos, todo le queremos dejar a que la mujer haga. Que ella se encargue de los hijos, que ella se encargue de la escuela, de todo, que ella sea la que haga todo. Y a veces nosotros pensamos que ya fuimos al trabajo, ya cumplimos con traer dinero a la casa, ya trajimos para pagar la renta, el agua, los biles, y pensamos que ya. Cuando, hermanos, los impíos, los incrédulos también hacen eso, ¿o no? También hacen eso. Entonces, definitivamente que es importante que el hombre entienda que cuando
hay un avivamiento, o para que haya un avivamiento se necesita de hombres que quieran subir con su líder. Esdras sube, ¿y qué pasa con los varones? Quieren subir con él. Eso se me hace muy interesante. No había servidores, y buscaron los servidores, buscaron hombres de sabiduría para traer estos servidores. Mira, versículo 17, para el final del versículo 17 lo que dice: para que nos trajeran ministros para la casa de Dios, para la casa de nuestro Dios. Y conforme a la mano bondadosa de nuestro Dios sobre nosotros, nos trajeron a un hombre de entendimiento de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel. Es decir, ¿cómo se llamaba este levita? Serebías, y con sus hijos y hermanos, 18 hombres. Y ahí se nos da la cantidad de todos los levitas que trajeron, que iban a ser los encargados de servir dentro del templo. Hermanos, sin servicio tampoco puede haber avivamiento. Hazte una pregunta esta mañana: ¿cómo es tu vida de servicio? Mientras estaba estudiando este pasaje me acordé de la hermana Luz María y me acordé de su vida de servicio. Todos los martes que teníamos grupo, nunca hacía falta un platillo exquisito. Y muchos de nosotros a veces ni íbamos preparados como para recibir algo, pero ella siempre preparando algo, siempre preparando algo. Cada que llegábamos, siempre ella preparando algo, ¿verdad? Una persona que sirve. Y pues al final nosotros encantados, porque hasta me tocó conocer unos platillos que yo creo que eran diferentes a como yo los he conocido, pero muy sabrosos. Ustedes saben, ¿verdad? Como latinos, como personas que hablamos en español de diferentes países, todas las cosas fritas y con comida adentro, ¿verdad? Y tortilla. Y luego con unas buenas salsas. Entonces, sin servicio, hermanos, por mucho que la persona diga que está avivado, pero su vida no hay un interés por servir absolutamente nada, por involucrarse en lo que está sucediendo en la vida de su congregación, pues no sé qué tipo de avivamiento será, ¿verdad? Es a lo mejor otra cosa. Pero interesante, ¿verdad? La vida del servicio siempre es muy importante. Versículo 21. No solamente la vida de servicio, no solamente la vida de un líder que conozca las escrituras, no solamente la necesidad de servidores y de hombres que tomen su rol, pero también aprender a humillarnos como congregación, hermanos. Mira el versículo 21. Entonces proclamé ahí, junto al río Ahava, un ayuno para que nos humilláramos delante de nuestro Dios a fin de implorar de Él un viaje feliz para nosotros, para nuestros pequeños y para todas nuestras posesiones. Nota que todavía no han llegado, ni siquiera han salido. Y se están preparando para hacer el viaje. ¿Cómo se están preparando? Están ayunando para que Dios les pueda ayudar en el viaje. Ahora, pongan atención a esto rápido. Yo sé que el ayuno en nuestros días, hermanos, como que no es muy popular, ¿verdad? Y no solamente a veces no es muy popular, porque imagínate ayunar un día sin tomar agua y comer. Algunos ahora hacen todo tipo de ayunos, pues, no comida, pero a lo mejor agua sí, porque a veces va a ser muy difícil para su cuerpo, dependiendo qué tipo de cuerpo sea. Y cuando hay una verdadera devoción de la persona, yo creo que Dios lo acepta, hermanos, Dios lo recibe. Cuando tú ofreces un tipo de ayuno que a veces no pudieras sacrificar demasiadas cosas como quitar el agua, Dios lo acepta, porque al final de cuentas no es la acción del ayuno, sino la motivación que hay detrás de por qué tú quieres humillar tu vida física, ¿verdad?, delante del Señor. Nota que ellos no están humillando su vida para que tengan una mejor casa, ¿verdad? No están humillando su vida para que le toque un buen esposo a sus hijos, ¿verdad? O algunas parejas a veces ayunan, ¿verdad?, para que les toque un buen marido o una buena esposa. Yo digo, ¿verdad? ¿Cómo somos? Somos a veces bien egoístas, hermanos. En lugar de que ayunáramos para que seamos transformados y seamos entregados como un mejor esposo o una mejor esposa. Casi siempre lo usamos para nuestra conveniencia, ¿no? Pero nota que el ayuno es al revés. Es para una humillación de tu persona. Ellos están ayunando porque van a subir a Jerusalén. Son 4 meses. Según Esdras, capítulo 7, del versículo 8 al 9, les tardó 4 meses hacer el viaje. Imagínate los peligros, el tener de comer para toda esa gente. ¿Quién va a cargar la comida? ¿Quién va a cargar el oro, la plata? ¿Recuerdas la plata? Los materiales que dio el rey y sus encargados del rey. Y luego el pueblo judío o Israel también entregó.
y luego posiblemente también recolectaron más material precioso en Babilonia. Entonces van bien cargaditos. Y están ayunando porque quieren tener un buen viaje, porque van con el propósito de que el pueblo de Dios sea edificado. Entonces nada más quiero que observes eso, cómo el ayuno es importante como una disciplina cuando sabemos y entendemos cuál es la motivación que hay detrás. Siempre es mejor ayunar por el beneficio del pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios despierte espiritualmente y crezca y madure. Puedes ayunar para decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Quiero afligir mi alma porque a veces no entiendo, no quiero cambiar. Ya debería tratar mejor a mi esposa y a veces no la trato bien. Ya debería de servir mejor a mi esposa y no la sirvo. O la esposa ya debería de respetar más a mi marido, ser más sumisa, más obediente. Y hay veces ya tantos años en el evangelio y hay veces no quiero entender. ¿No te pasa a ti así? Así a veces me pasa a mí. ¿Por qué hay veces no cambio? Hay veces es por falta de humillar el alma. De humillarnos y de buscar a Dios con un corazón sincero. Voy a seguir adelante, versículo 24. ¿Qué más hizo Esdras? No solamente se humillaron por un avivamiento espiritual con ayuno, también se santificaron. Versículo 24, entonces aparté a 12 de los sacerdotes principales, a Serebías, a Hasabías y con ellos a 10 de sus hermanos, y les pesé la plata, el oro y los utensilios, la ofrenda para la casa de nuestro Dios que habían ofrecido. ¿A quién iba a tocar llevar los materiales preciosos? A los sacerdotes. Pero antes de que se los entregara, ¿sabes qué hizo Esdras? Los pesó. Y uno dice, ¿por qué los pesaría? Bueno, porque cuentas claras, amistades largas. ¿Lo has escuchado ese dicho? Pero no se trata solamente acerca de la amistad, ¿verdad? En este caso se trata acerca de la integridad. Una persona, hermanos, que está siendo avivada es una persona que es íntegra. ¿Con quién comenzó la integridad? Comienza con Dios, luego con Esdras, y luego Esdras se la pasa a los sacerdotes. Aquí les va, ustedes van a cuidar. Mira, vean este versículo 28. Les dice, y les dije, vosotros estáis consagrados al Señor, y los utensilios son sagrados, y la plata y el oro son ofrenda voluntaria al Señor, Dios de vuestros padres. 29, velad y guardarlos. Se pesó el oro, la plata y los materiales preciosos, se les puso en las manos a los sacerdotes y ellos tenían que desvelarse en las noches también para cuidar el oro. ¿Te acuerdas de Judas? ¿Cómo era conocido Judas? Como mano larga, ¿verdad? ¿Extraía de dónde? De las ofrendas del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿lo recuerdan? Y luego de repente cuando se daba dinero a los pobres se ofendía. No, este dinero se hubiera sido mejor darlo a los pobres, ¿verdad? Muy espiritual Esdras, pero realmente ¿cuál era la realidad de Esdras? No había integridad en su vida. Perdón, Judas, perdón. Si Esdras estuviera vivo se ofendería, ¿verdad? Contra mí. Judas, extrayendo de la bolsa y vemos aquí en este pasaje, ¿verdad? Consagración. Hermanos, ¿cómo entender a veces la consagración? ¿Verdad? ¿Qué es consagración? A veces se escucha como algo muy complicado. La consagración que vemos en la Biblia es que los agarraron, los tomaron y se les dijo, ustedes se van a dedicar a esto. La consagración, hermanos, tiene que ver con dedicación en la vida espiritual. Piensa en tu iglesia local y piensa en a qué te dedicas cuando se trata del cuerpo de Cristo en la iglesia. ¿A qué te dedicas? Quiero recordarte las palabras de Pablo a Timoteo. Me llama mucho la atención esto en la primera carta a Timoteo. Si puedes ir en tu Biblia. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 14 al 16. Mira lo que le dice el apóstol al pastor Timoteo. Lo podemos leer si quieren desde el 13. Le dice, entre tanto que llego, ocúpate. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué le decía Pablo a Timoteo? Ocúpate. ¿En qué estás ocupado? ¿Verdad? En la lectura de las escrituras, la exhortación y la enseñanza. ¿A qué se debe dedicar un pastor? A la lectura de las escrituras, a la exhortación y a la enseñanza. ¿Y qué pasa cuando un pastor es dedicado a eso?
Mayor beneficio para su vida espiritual y mayor beneficio para la congregación. Versículo 14, no descuides el don espiritual que está en ti. Piensa en el don espiritual, hermanos, que hay en ustedes. Aquí es para Timoteo, ¿verdad? Y su don se refería a ser pastor. Y que tenía que dedicarse al trabajo, porque no es un juego, hermanos, dedicarse a ser pastor. Le dice, no lo descuides, dice, porque te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. La iglesia oró por él y puso las manos sobre él, reconociendo que había un don en él para dedicarse, ¿verdad?, a las escrituras y para que después se le asignara un trabajo como pastor. Versículo 15, reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas. Nota las palabras, ocúpate, dedícate, persevera. En todo avivamiento, si regresamos a Esdras, en todo avivamiento, hermanos, es necesaria la santificación, la dedicación. No se puede crecer, hermanos, en el servicio a Dios si no hay una santificación en tu vida, si no te dedicas a las escrituras, si no te dedicas a la oración, si no te dedicas al ayuno cada que puedas hacerlo en favor del pueblo de Dios, ¿verdad?, de la iglesia, para que mejoren espiritualmente. ¿Qué más miramos? Voy a seguir adelante porque son bastantes cosas. Cuando llegamos a unos versículos en capítulo 7, quiero que veamos otro punto muy interesante. Pero en capítulo 8, estoy en la hoja equivocada. Versículo 31, finalmente ellos parten, si me acompañas, Esdras capítulo 8, versículo 31. Partimos del río Ahava, en español sería Ahava, el día 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de la mano del enemigo y de las emboscadas en el camino. Un pueblo que se está dedicando a la consagración, a buscar la presencia de Dios, la mano de Dios está sobre de ellos. Mirad cómo los protegió. Mira lo interesante, ¿qué sucedió cuando este segundo grupo llega a Jerusalén? Verso 32, y llegamos a Jerusalén y nos quedamos ahí 3 días. Aparece mucho el 3 días, ¿verdad? Acamparon 3 días antes y ahora llegan a Jerusalén y también acampan 3 días. Bueno, ¿qué hicieron en este tiempo? Bueno, ¿tú qué haces cuando llegas de un viaje largo, verdad? Y vienes todo cargado. Pues primero hay que bajar la ropa, ¿verdad?, del carro, las maletas, lavar la ropa, limpiar, recoger. Entonces posiblemente ellos descansaron y posiblemente se prepararon para el 4.º día. A ver lo que sucedió en el 4.º día. Y al 4.º día la plata y el oro y los utensilios fueron pesados en la casa de nuestro Dios y entregados en mano de Meremot, hijo del sacerdote Urías, y con él estaba Eleazar, hijo de Finés, y con ellos estaban los levitas, Josabad, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Binui. Verso 34, y otra vez todo fue contado y pesado, y todo el peso fue anotado en aquel tiempo. Los desterrados que habían venido de la cautividad ofrecieron holocaustos al Dios de Israel. 12 novillos por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos, 12 machos cabríos como ofrendas por el pecado, todo como holocausto al Señor. Lo primero que hace el grupo que llega a Jerusalén, lo primerito que hacen, la prioridad es ir a ofrecer sacrificios. Ahora, hermano, pon atención. Ellos nunca han visto al templo. El primer grupo que subió a Jerusalén con Zorobabel, ya han pasado más de 70 años, 63, casi 70 años. Esa generación que subió, solamente los bebés por ahí están en edad adulta, pero todos los demás ya pasaron. Y esta segunda generación nunca ha visto el templo. Ahora, ¿cómo celebraban ellos el sacrificio en Babilonia si no había templo? Ve rápidamente a Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Y ahorita te voy a dar la aplicación. ¿Qué significa Éxodo capítulo 12? Lo vas a recordar. Éxodo capítulo 12. Del 1 en adelante, y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes será para vosotros el principio de los meses. Será el primer mes del año para vosotros. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero.
según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Mas si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y su vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma. Dividiréis el cordero. El cordero será un macho sin defecto. De 1 año lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. ¿Cómo celebró la Pascua el pueblo de Israel cuando salió de Egipto? Matando un cordero. ¿Recuerdas? ¿Qué hicieron con la sangre? La pusieron en los dinteles de la puerta. ¿Qué pasó con el ángel de Jehová? Pasó por encima de esas casas y no mató al primogénito. Porque Dios venía a reclamar al primogénito de todos, no solamente de los egipcios, de todos los habitantes en esa región. El otro día platicando con mi hijo el mayor, le dijera, si el ángel de Jehová pasara, tú caerías muerto. Si no estuviera la sangre en el dintel de la puerta, ¿verdad? Y nos hubiera tocado vivir en ese tiempo y no hiciéramos caso, te hubiera tocado a ti, porque él es el único primogénito. Yo no soy primogénito, le dije. Yo soy el cuarto de mi papá. Pero hermano, todo primogénito de Egipto, todo primogénito, tuviera hijos o no, pero todo primogénito de Egipto y de Israel que no hizo caso al mandamiento de Dios, cayeron muertos. Y Dios tiene el derecho, hermanos, de reclamar la vida del ser humano, porque todos los seres humanos somos pecadores que merecemos muerte delante de un Dios santo y justo. Y por eso Dios reclamó el primogénito. El primogénito era reclamar culpabilidad de pecado, y lo mejor de la familia era entregado en representación de la familia para aplacar la ira de Dios. No para resolverla, hermano, solamente para aplacarla. La ira de Dios fue resuelta hasta que el Hijo de Dios vino a la cruz. Y no solamente fue apaciguada, fue quitada completamente. Entonces, cuando ellos entran, hermanos, a Jerusalén, ¿por qué celebran? Bueno, primero porque han sido instruidos. Y así es como lo celebraban, posiblemente en sus casas, reunidos por familias. Y cada grupo con sus familias y ofreciendo un cordero según la cantidad de personas. Y recordaban, ¿verdad?, el Evangelio. El Evangelio, hermanos, no es algo del Nuevo Testamento. El Evangelio siempre ha estado muy claro desde el Antiguo Testamento. Dios nunca ha salvado a nadie por sus obras, nunca. Siempre Dios ha sido claro en cuanto a la necesidad de un cordero que aplacara momentáneamente a través de un sacrificio la ira de Dios. Ve a Génesis 3:15, te voy a llevar muy rápido a través de estos versículos. Génesis 3:15. Adán y Eva acaban de pecar. Adán y Eva acaban de pecar y mira lo que dice el Señor. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Le dice Dios a Satanás, voy a poner pleito entre ti, Satanás, y entre el fruto del vientre de la mujer. El Evangelio, hermanos, desde casi el principio. Adán y Eva la acaban de regar y Dios con el Evangelio. La necesidad de un Mesías que iba a venir. Y entonces te imaginas a la gente de aquel entonces, va a venir un hombre. Va a venir un hombre un día y ese es el que debemos de estar esperando. Desde la antigüedad, hermanos, el hombre ha sabido que iba a venir un hombre y que iba a nacer de mujer y que le iba a aplastar la cabeza al diablo. Para nosotros es como ya más sencillo porque ya vivimos en el tiempo donde tenemos toda la revelación completa. Pero ellos no tienen ni una hoja de papel. Pero Dios les dice, voy a poner pleito entre Satanás y el fruto del vientre de una mujer, y ese es. En otras palabras, le está diciendo, voy a poner pleito entre ti y Jesucristo, mi hijo, que va a venir y te va a aplastar la cabeza. Ahora ve Isaías 53, hermano, Isaías 53. Obviamente que Adán y Eva no tenían claro el Evangelio como lo tenemos nosotros ahora, pero para el tiempo de Isaías ya está más claro, ¿verdad? Ya está más claro. Mira, Isaías 53, versículo 4 y 5. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre de Él y por sus heridas hemos sido sanados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre de él la iniquidad de todos nosotros. ¿Está claro el Evangelio del Antiguo Testamento o no? Está muy claro. Para el tiempo de Isaías, el pueblo de Dios ya tiene más claro, no solamente es un hombre que va a nacer de mujer, es un hombre que va a ser un hombre que va a sufrir una terrible muerte. Pero que en él, en su vida, en su cuerpo, va a ser castigada la iniquidad que nosotros merecemos ser castigados. Y va a caer sobre de él. Porque nosotros somos como ovejas rebeldes, descarriadas, ¿verdad?, de su pastor, que necesitamos reconciliación con Dios. Por eso es importante entender esto. Porque ahora sí regresemos a Esdras. Yo voy a tratar de no llevarte a otros pasajes secundarios. Pero creo que aquí radica el centro de todo avivamiento, hermanos, de todo avivamiento. Ellos ofrecen sacrificios porque están entrenados a reconocer que el sacrificio es el medio que Dios ha establecido para poder ayudarles a entender que necesitan del perdón de Dios y necesitan ser cubiertos con la justicia de Dios y que la ira de Dios necesita ser aplacada. Esa era la idea del sacrificio. Entonces ellos hacen eso porque saben que deben de hacerlo, y es más, tiene prioridad, hermanos, mucha prioridad. No te voy a pedir que vayas, pero recuerda 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4, ¿qué le dice Pablo a una iglesia que no hay mucho avivamiento? Ellos dicen que sí hay avivamiento, pero Pablo les dice, yo como que no lo miro. Pablo les dice, un hombre fornicando con su madrastra y es uno de los líderes. Puras divisiones entre ustedes. Unos diciendo, este es mi líder favorito, este es mi otro líder favorito. Al momento de la cena, hermanos, unos poniéndose borrachos, atragantándose la comida, y los creyentes más pobres no alcanzaban de esa comida que era como una fiesta de amor entre los creyentes. Pablo les dice, yo no los miro muy avivados. Y en el capítulo 15 les recuerda otra vez el Evangelio. El Evangelio, hermanos, es algo para recordarlo todos los días de tu vida, todos los días. En el centro de todo avivamiento espiritual está la muerte de Cristo, para que entendamos que Él ha sido castigado por todos nuestros pecados. Para que entonces nosotros nos arrepintamos de nuestro pecado y queramos cambiar, ¿verdad? Y no quedarnos como estamos. Las obras que queremos ofrecerle a Dios no son para que nos acepte, sino porque Él ya nos salvó a través de lo que Cristo hizo. Entonces queremos cambiar, queremos obedecerlo. Vamos a seguir adelante. En el capítulo 9 de Esdras, mira lo que sucedió, fue lo que leyó Eddie. La primera generación que subió a Babilonia en el tiempo de Zorobabel, ya han tomado mujeres, Esdras 9:2, han tomado mujeres de entre los hijos de ellos, de los pueblos que están alrededor de ellos o que ya se han mezclado. Y no solamente eso, dice que ya han comenzado a hacer sus abominaciones, versículo 1. Lo ves en el versículo 1 y lo ves en otro versículo de ese capítulo 9. Hermanos, lo difícil en esta sección es que ellos ya habían contraído matrimonio con muchas de estas personas, y va a llegar un momento donde para ellos el pacto significaba que habían roto el pacto de Dios al haberse casado con una persona que no era del pueblo de Dios, y que la tendencia siempre era a desviar su corazón del Dios verdadero. Y al final de esta sección, en el capítulo 9 y al comienzo del 10, tú vas a mirar que el pueblo se compromete a despedir a las esposas y a los hijos con las cuales ellos se habían casado. Y tú dices, qué difícil. ¿Si te imaginas cómo fue eso? ¿Te imaginas tú haber vivido entre ellos y haberte casado porque a lo mejor, o tus papás te dijeron, mira, pues como que salen más bonitas las de los las de los fereceos y de la descendencia de los cananeos, mira, como que salen más bonitas o están más güeritas, ¿verdad? Vamos a dar a nuestros hijos para que se emparenten. El problema era, hermanos, que la tendencia del corazón humano siempre ha sido adorar dioses falsos. Siempre la tendencia del corazón humano. Si tú que eres creyente y te despegas de la palabra de Dios,
¿Y cuántas tendencias no se te han venido a tu corazón hay veces? De querer adorar a Dios a veces a tu propia manera y despegándote, ¿verdad?, de las Escrituras. Imagínate estas personas. Eran personas, hermanos, que no solamente practicaban relaciones entre homosexuales. Eran personas que se casaban entre familia. Eran personas que a veces tenían relaciones sexuales, los hijos con sus propios familiares, con su mamá, con su papá. Y puedo darte una lista muy larga. Aún muchas de estas naciones practicaban sexo con los animales. Nada más imagínatelo poquito, ¿verdad? No quiero llevarte muy lejos. Ni estoy pretendiendo meterte nada a la cabeza, hermanos, pero nada más imagínate cómo era más o menos la cultura, un poquito como en nuestros días, ¿verdad? Solamente que ahora pues no hacemos un altar y se practica eso en un altar y todos están grabándolo, pero sí se hace de algunas otras maneras. Por ejemplo, la pornografía se graba y luego nos la ponen en la tele. Y es como que si estuvieras viendo un acto sexual entre dos personas por un cuadrito. Entonces, más o menos algo similar, ¿verdad?, hay en nuestros días. Y entonces dijo, no se emparenten con ellos, no lo hagan. Y todos los que se emparentaron con ellos terminaron abrazando este tipo de prácticas. En nuestros días no sería igual, ¿verdad? Porque si no, alguien podría decir, bueno, yo me casé con una persona que no es creyente y pues ya me quiero separar de él porque no es creyente. Ah, sí, mira. A ti no te tocó vivir en el tiempo de Esdras, ni en el tiempo del pacto del Antiguo Testamento. Así que, tranquilo, ¿verdad? Pausa. A ver, ¿qué dice la Biblia? Y no tenemos el tiempo para ir, ¿verdad? Pero tú puedes ir a 1 de Timoteo capítulo 7 y Pablo enseña acerca del matrimonio muy excelentemente ahí. Pero mira, ¿qué pasó con este pueblo? Pues dejaron de consagrarse. Versículo 4 del capítulo 9. Entonces se reunieron conmigo todos los que temblaban ante las palabras del Dios de Israel por causa de la infidelidad de los desterrados, y estuve sentado atónito hasta la ofrenda de la tarde. En todo el capítulo 9 encuentras la infidelidad 2 veces mencionada. Encuentras a Esdras diciendo en el versículo 6, por ejemplo, estoy avergonzado y confuso. Nuestras iniquidades, nuestra culpa. Versículo 7, bajo gran culpa. Mira el liderazgo de Esdras. O sea, Esdras ni siquiera es el que está haciendo eso, pero Esdras se siente identificado con el pueblo y se quebranta. Y dice, Señor, está atónito, está sin palabras. Esta generación que acaba de subir hace 70 años y construyó el templo, mira cómo está, no entiendo. Ups. No sé si quiere venir conmigo porque o la desperté. Bueno, entonces, lo que está sucediendo aquí, ¿verdad? Es algo terrible porque el pueblo de Dios ha sido infiel. El sacrificio en el templo posiblemente, a pesar de que el templo ya está listo, se ha detenido muy posiblemente. Y entonces Dios ve la necesidad de levantar otro líder y traerlo desde Babilonia con un segundo grupo para avivar este primer grupo. Qué interesante, ¿verdad? Hay veces, así es como comienza el avivamiento, ¿verdad?, en una congregación. O empieza por alguno de los líderes, o tal vez empiece por alguno de los congregantes que diga, ¿sabe qué, pastor? Sí necesitamos arrepentirnos. ¿Sabe qué, pastor? Sí, no le doy tiempo a mi familia, no les enseño el evangelio a mis hijos en la casa. Los dos nos la pasamos trabajando y nos la pasamos bien ocupados con muchas cosas y menos nos la pasamos ocupados en buscar una consagración a Dios, en buscar agradar a Dios, en buscar llevar a toda la familia a Dios. Todo el pueblo, ¿verdad?, por la influencia de Esdras, buscan la misericordia de Dios. Mira el versículo 8. Pero ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte del Señor nuestro Dios para dejarnos un remanente. Nota que no son sus obras por el sacrificio que ellos ofrecieron para el perdón de sus pecados, en símbolo de que iba a venir Cristo y que había necesidad de poner fe en Él, es que ellos ven la misericordia de Dios. Dios no ha castigado a este primer grupo que ha subido con Zorobabel según lo que se merecían. Porque ¿qué merecían? Que los desterrara otra vez de regreso para Babilonia. ¿Sí o no? Porque ya habían sido desterrados y tuvieron que subir. Y otra vez, ya estando ahí, otra vez en infidelidad. Es nuestra historia, ¿verdad, hermanos? Es nuestra historia de veces.
Y nosotros también, ¿verdad? Hay veces así somos fieles. Pero déjame decirte, Dios nos muestra su misericordia a través de un remanente. Hay veces es un pequeñito grupo entre la congregación. Hay veces Dios necesita una persona, un pequeñito grupo que despierte espiritualmente y Dios puede cambiar la vida de una congregación. Para que todo un pueblo se santifique, se limpie y busque más la presencia de Dios. Vamos al capítulo 10 para ir terminando. Aquí es donde viene la acción, ¿verdad? Todo verdadero avivamiento necesita de arrepentimiento, hermanos. Todo verdadero avivamiento necesita de arrepentimiento. Miren lo que pasó. Mientras Esdras oraba y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, una gran asamblea de Israel, hombres, mujeres y niños, se juntó a él. ¿Miras cómo el pueblo se juntó con su líder, que conoce la palabra, que está buscando de la voluntad de Dios, que se humilla en favor de ellos, que ora por ellos y ayuna por ellos? Dice, y Secanías, hijo de Jehiel, uno de los hijos de Elam, respondió y dijo a Esdras, hemos sido infieles a nuestro Dios y nos hemos casado con mujeres extranjeras de los pueblos de esta tierra, pero todavía hay esperanza para Israel a pesar de esto. El pueblo no solamente reconoció, se arrepintió, confesó su pecado. Y después se unen con Esdras y mira, se van a reorganizar. Vamos a seguir leyendo. Hagamos ahora un pacto con nuestro Dios de despedir a todas las mujeres y a sus hijos conforme al consejo de mi Señor y de los que tiemblan ante el mandamiento de nuestro Dios, y que sea hecho conforme a la ley. Qué duro, ¿verdad? Qué duro fue para estas personas. No se nos dan detalles. Ni siquiera se nos explica si las mujeres y los niños que están siendo divorciados de ellos, si siquiera algunos querían estar dentro del pacto. Porque nosotros miramos en el Antiguo Testamento que muchas personas que no eran de sangre judía creyeron en el Dios verdadero y fueron metidos dentro del pacto de Dios, ¿verdad? Está el caso de Rahab. ¿Recuerdas a Rahab de Jericó? ¿Recuerdas a esta mujer moabita que se casó con Boaz, que era pagana, y de ahí viene la descendencia de Cristo? Entonces como que de repente se confunde uno, ¿no? Como que, a ver, Dios, o no nos debemos de juntar con nadie, no solamente nos juntamos con los que sí le van a echar ganas en la vida espiritual y se van a hacer como nosotros. La regla general era, hermanos, que no se debían emparentar con ellos porque la tendencia era siempre a terminar abrazando todas estas falsas creencias. Pero sí miras en la Biblia a hombres y mujeres que se arrepintieron de sus costumbres paganas y que entraron al pacto de Dios en el Antiguo Testamento. Pero aquí, obviamente, el pueblo de Dios se casó con estas personas que eran de esas regiones y no estaban santificándose. Al contrario, habían vuelto a lo mismo. Y entonces ellos hacen pacto y dicen, ¿sabes qué? Nos vamos a separar. Y ahí es donde a veces son cosas que nos cuesta trabajo comprender porque se nos hacen duras. Para ellos significó eso, hermanos, separarse, divorciarse, aunque Dios aborrezca el divorcio, pero para ellos tomó esa medida estricta para poder otra vez purificar al pueblo y regresar el pueblo a los caminos de Dios. Y muchos de ellos pagaron el precio. ¿Te los imaginas llorando, dejando ir a sus niños que tuvieron con estas mujeres? Ahora no fueron demasiados, la lista está hasta el final del capítulo 10. Fueron como unos 105, 106 por ahí. Entre los líderes de los sacerdotes y de los levitas que habían subido, que habían cometido todas estas cosas. Termino con esto. Versículo 14 en adelante. Que nuestros jefes representen a toda la asamblea y que todos aquellos en nuestras ciudades que se han casado con mujeres extranjeras vengan en tiempos señalados junto con los ancianos y jueces de cada ciudad, hasta que la tremenda ira de nuestro Dios a causa de este asunto se aparte de nosotros. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jesaías, hijo de Tikva, se opusieron a esto con Mesulam y el levita Sebatai respaldándolos. Pero los desterrados sí lo hicieron. Versículo 17, terminaron de investigar a todos los hombres que se habían casado con mujeres extranjeras el primer día del mes primero. ¿Notas cómo hicieron todo en orden?
Lo hicieron en orden, ¿verdad? Tomaron su tiempo. Comenzaron a llamar familia por familia que habían cometido esto y comenzaron a efectuar, ¿verdad?, la separación. Y hermanos, hay veces el avivamiento, a veces requiere disciplina. Y eso fue algo que se me quedó también, ¿verdad? A veces el avivamiento requiere disciplina de parte del pueblo de Dios. Hay veces el pueblo de Dios se relaja tanto, ¿verdad?, que nos acostumbramos a que nadie nos diga nada. Que hay veces vivamos como queramos vivir, pero cuando tú vas a las Escrituras, tú encuentras, por ejemplo, la práctica de la disciplina espiritual, ¿no? Mateo 18. Y en las cartas de Tito, en las cartas a Tito y a Timoteo, encuentras la disciplina, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Cuando hay alguien que se hace llamar hermano, que dice que es hermano creyente y pero vive de un estilo de vida todo el tiempo pecando, dice la Biblia, ni aun con él te juntes. ¿Recuerdas esos versículos? Y ahí de repente como que, ay, suena duro, ¿verdad? Pero hermanos, hay veces la disciplina, ¿verdad?, es un reflejo de un avivamiento dentro del pueblo de Dios, porque el pueblo a veces necesita limpiarse. Y hay veces esa limpieza, ¿verdad?, incluye confrontación del pecado con tu hermano. Y decirle a tu hermano, hermano, ya no vivas así. ¿Por qué vives así? ¿Por qué si ya llevas tantos años creyendo este evangelio tan glorioso que transforma, por qué en esta área no has querido cambiar? ¿Qué te está pasando? Te voy a invitar a que te pongas de pie. No sé si entendiste ese título, por qué se llama esta sección Avivamiento Espiritual, pero con más detenimiento lo puedes leer en tu casa. Son 3 capítulos completos y puedes encontrar todas estas cosas en un avivamiento espiritual, ¿verdad? Hombres que despiertan de su pasividad, mujeres que quieren seguir el liderazgo, ¿verdad? Hombres que se levantan, que conocen la palabra de Dios. Un pueblo que los quiere seguir porque confían que conoce la palabra de Dios y lo miran que es bíblico. Un pueblo que se quiere arrepentir de sus pecados, ¿verdad? Un pueblo que se quiere humillar, que quiere ayunar. Un pueblo que busca las disciplinas espirituales. Hablar de avivamiento espiritual a veces no es tan sencillo, hermanas. Requiere una iglesia que está comprometida con su iglesia, ¿verdad? Requiere una iglesia que dice, yo verdaderamente represento a mi iglesia y quiero santificarme, quiero cambiar para representar a la iglesia de Cristo. Quiero que seamos una iglesia, ¿verdad?, que somos avivadas. Y el avivamiento viene con servicio, viene con dedicación, viene con disciplina. Viene con dedicación. Dedícate a algo. ¿Eres bueno para hacer algo, hermanos? Dedícate. Hay tantas cosas que podemos hacer. Tal vez a lo mejor yo no te he dado oportunidad y a lo mejor tú me miras, pastor, a lo mejor que tú no das chance. A lo mejor hay veces no doy chance, hermanos. Pero hay veces también, por un lado, a veces la congregación no quiere servir en algo, no quiere dedicarse. Y habiendo tanta necesidad, hermanos, yo digo, Señor, mándame hombres que quieran enseñar. Yo a veces quiero llorar porque siento que me quiero partir en 3, 4 partes y no puedo. Pero a la misma vez digo, pues también es mi culpa, ¿verdad? Porque yo soy el que lo estoy formando. Y a veces yo también tengo que llorar de mí mismo y decir, Señor, cámbiame. Cámbiame para que pueda influenciar más a los hombres. Cámbiame para que pueda influenciar más a mi iglesia. Y que tú como iglesia digas, Señor, cámbialo, ¿verdad? Para que si Él cambia, que también yo tenga chance de cambiar. Y que todos tengamos chance de cambiar. No solamente nosotros, nuestros jóvenes. ¿Verdad? Que ellos entiendan el evangelio y que no solamente digan, yay, Jesus, como si nomás fuera como echarle porras a Jesús. Jesús no ocupa que le echemos porras. Jesús necesita, bueno, ni necesita, Jesús te pide que te arrepientas de tu pecado. Arrepiéntete y cree en el evangelio. Es lo que pide, ¿verdad? Nos pide como pueblo que nos arrepintamos y creamos. Que nuestros jóvenes que saben el evangelio, que no solamente lo sepan, que se arrepientan. Que dejen su pecado, que dejen su pornografía, que dejen todo su tiempo estar con el teléfono, que dejen toda la dedicación a veces a otras cosas, menos a Dios. ¿Cómo va a haber avivamiento así, hermanos? No. Pero si tú como padre te avivas, tú eres el que traes el avivamiento a tu casa. Y después de que avivas tu casa, tú traes el avivamiento también al pueblo de Dios. Amén. Entonces te animo, ¿verdad?, a que podamos decir, Señor, gracias porque tú eres el que puedes traer avivamiento. Termino orando y
somos despedidos para hacer lo que vamos a hacer. Padre, gracias. Padre, gracias por el avivamiento espiritual que sucedió en el tiempo de Esdras. Señor, el capítulo 10 termina como muy abruptamente, así como estoy terminando yo hoy, pero porque creo que el tratar hay veces con el pecado es serio. Hay veces, Señor, necesitamos que tú nos ayudes, que nos disciplines, que nos hagas despertar y nos enseñes cómo humillarnos, Señor. Cómo pedir los unos por los otros, cómo ayunar los unos por los otros, cómo ayunar por el liderazgo de nuestra iglesia. Señor, cómo ponernos de acuerdo con nuestros líderes, así como este pueblo se puso de acuerdo con ellos y reconocieron, sí es cierto, estamos pecando. Pero también le dijeron a Esdras, pero tú levántate y nosotros te vamos a hacer caso, pero tú asume tu responsabilidad. Señor, ayúdame a mí, al pastor Bill, a Jacob, ayuda, Señor, a Eugenio, ayuda a todos los hombres, Señor, que están aquí, a todos. Quisiera mencionarlos a todos, pero siempre me acuerdo de todos ellos. Te pido que todos ellos puedan subir, Señor, así como este segundo grupo subió y avivó al otro grupo, Señor, que no estaba consagrado. Señor, danos hombres que se consagran, danos hombres que les importa la palabra de Dios. Danos hombres que quieren buscar tu presencia y que quieren verdaderamente, Señor, de una manera eficaz buscar tu palabra y orar y querer servir, Señor, y querer ser dedicados, Señor, al don que les has dado. Gracias por tu palabra en esta mañana y gracias porque nos has abierto un poquito más la mente en cuanto a qué significa un avivamiento espiritual. Te damos las gracias y te pedimos que esta semana, Señor, podamos recurrir otra vez a Esdras y pensar en qué necesitamos ser avivados, Padre. Amén. Somos despedidos.